Yo me siento orgullosa de esta administración, de la anterior también. Creo que se ha enfocado en dos Ahí le contextos. van a caer ya en redes. ¿Usted Sí, entiende ese costo? totalmente, sí. Lo entiendo, lo dimensiono y sé que además estará presente durante la campaña, pero también es coherencia de mi parte porque sería poco coherente decir soy la candidata de un partido que no respeto y no valoro en su administración o lo veo defectuoso. Cuando uno quiere pedir el voto sobre algo, tiene que plantear el por qué ese algo es bueno. Partir de la crítica del mismo me parece poco coherente. Entonces yo sí me siento orgullosa en su gran mayoría. Eso no quiere decir que no existan errores, que no haya que reconocerlos y que además se puedan mejorar. Pero esta administración me parece que ha sido responsable con el tema de las finanzas públicas y la estabilidad económica. Lo primero que entramos fue la reforma fiscal. ¿Acaso eso era popular, Randall? Me tocó a mí, presidiendo, asumir un proyecto que era absolutamente impopular. Es más, yo a veces me atrevo a pensar que quizá los votos de la presidencia estuvieron relacionados con que las otras fracciones quizá no querían asumir el costo de lo que eso significaba, o sea, poner impuestos y una reforma fiscal no es popular, pero era lo responsable. Y eso fue lo primero a lo que le apostamos y en lo que al menos de mi parte hubo un compromiso total, a pesar de que sabía que eso podía tener un alto costo en mi vida política. Pero he pensado más en lo que el país necesita que en los altos costos electorales. Entonces, nuevamente, si el gobierno me parece bueno o malo, me parece bueno y entiendo el costo de lo que eso significa. Pero un gobierno bueno es aquel que se hace responsable de las condiciones complejas y bueno, también le ha tocado atender una coyuntura que no estaba prevista, que no estaba dentro de los planes, que ha sido la pandemia y atender ambas cosas me parece que ha valido la pena. Otras administraciones en el pasado les ha tocado atender menos que eso y se han valorado como positivas. Cuando usted asumió y le correspondió responder como presidenta legislativa al discurso de Luis Guillermo Solís, al último discurso de Luis Guillermo Solís, yo creo que le hice esta pregunta en una entrevista, que si no era una oda que le había hecho a Luis Guillermo. Porque, y se lo pregunto en el marco de esta pregunta, doña Carolina, porque uno podría decir, bueno, en la diferencia con esta administración de mucha gente podría ser el enfoque, la forma y un montón de cosas, pero en el caso de Luis Guillermo Solís, si me voy solo a los elementos que puedo demostrar, porque uno podría decir, bueno, el cementazo, sí, pero ahí están tribunales, yo no podría atribuírselo al gobierno, pero cosas que puedo demostrar de ese gobierno del que usted se siente orgullosa, me dijo ahora está que Luis Guillermo Solís no hizo nada por la situación fiscal hasta 2 años después, esa es una de las cosas. Y segundo, el hueco fiscal, por eso le mencionaba que si usted comprendía, no, sino si usted dimensionaba el costo que da sentarse aquí a decir yo soy muy orgulloso del gobierno de Luis Guillermo Solís, todavía un costo más alto que este de doña Carolina. Randall, el general, bueno, primero entiendo el costo e insisto en que yo he venido a la política no por un asunto de aplausos o de popularidad, sino de lo que implican las transformaciones desde el Estado y desde la política. Segundo, creo que Luis Guillermo sí hizo transformaciones importantes, por ejemplo, en el tema de las convenciones colectivas, reformas estructurales que tuvieron que ver con temas de diálogo, pero una cosa que además quienes entendemos y nos gusta la política no se puede dejar de lado, fue al final y al cabo el representante de lo que fue la ruptura del bipartidismo. Eso tiene implicaciones en lo político, complejas, es decir, había un rechazo claro y evidente de lo que venían siendo las formas tradicionales de hacer política y hacer cambios radicales de entrada muy fuertes tenía, por supuesto, rechazos importantes que creo hoy se le cobran, pero quedará en la historia de nuestro país que al final al cabo Luis Guillermo es la persona que representa esa disrupción del bipartidismo y el inicio de esa multiplicidad de pensamiento en la política y la complejidad de lo que implica una gobernabilidad en medio de esa multiplicidad de pensamiento. Entonces sí, bien es cierto, don Luis Guillermo no trabajó la reforma fiscal de la manera en que lo hizo Carlos Alvarado,
tenía una coyuntura y un contexto más difícil por lo que esos cambios significaban. Yo recuerdo perfectamente, Randall, nuestra entrada a distintos ministerios, lo digo porque yo fui parte de ese cambio, de la amenaza y lo que significaba eso para el imaginario costarricense. Entonces sí tocó partir de la desmitificación, que no veníamos a comer chiquitos ni a hacer cosas que la gente imaginaba que no eran tal cual. Entonces sí, admito, tal vez no fue absolutamente brillante en todas las áreas, tal vez todas las transformaciones no se dieron, pero sí quedará en la historia de este país como una administración que empieza a hacer un cambio, o al menos significa un partido que abre las ventanas. Y ojo, hay países en América Latina que esa transformación del bipartidismo no la han logrado y que ha tenido consecuencias terribles. Entonces, fue parte, creo yo, de esas transformaciones en política, que no se dan de la noche a la mañana tampoco. Hablando de la ruptura del bipartidismo, efectivamente, desde 2001 vino a complicar o a complejizar, no necesariamente a complicar el escenario político del Partido de Acción Ciudadana. Y lo hace en palabras mayúsculas en 2014 cuando gana las elecciones y en 2018 cuando vuelve a ganar las elecciones. Pero desde la fundación de la Segunda República, ningún partido, ni Liberación, ni la Unidad, ha gobernado más de 2 veces seguidas. Y realmente cuando uno habla, yo supongo que usted conversa también mucho con personas que viven en otros países, hablan de eso como un gran éxito de Costa Rica, la alternancia ordenada del poder, no solo, digamos, en la vía democrática, es decir, que haya elecciones, sino también que los ciudadanos no tendemos a casarnos en un solo partido durante un buen tiempo. Bajo esa perspectiva, y digo, sin tomar en consideración que usted es la precandidata de un partido que tiene dos periodos en el poder, ¿a usted le parece lo mejor y lo más sano que un partido esté más de 2 veces en el poder de manera consecutiva, doña Carolina? El relevo es fundamental, pero el relevo no solo sucede por banderas políticas, sino también por ideas y por generaciones. Yo creo que perdón, me disculpo, Randall, porque es que soy... No se preocupe, más bien, si necesita tomar agua, yo le hago el puente, decimos en radio. Ajá. No, estoy con un poquillo de alergia por los cambios de clima. Okay. Entonces, bueno, gracias. Entonces, como te decía, el relevo no solo sucede cuando uno cambia de partido, sino también en el estilo y en las formas. Entiendo que en nuestra historia costarricense eso no se ha dado con anterioridad, pero creo en este proyecto, también creo en las transformaciones y en la necesidad de enfocarnos en áreas pendientes en Costa Rica y qué trabajo vaya a hacerse en ese relevo o ese cambio. Y que yo más bien me pregunto acá qué sería o qué significa esa oxigenación del proceso democrático, si volver a una visión de los 90 o apostar a nuevas generaciones en los espacios de toma de decisiones con visión de siglo XXI, o repetición de un partido, o más bien repetición de generaciones que ya han estado en los espacios de toma de decisiones, no lo sé. Pero sí creo que es oportuno nuestra participación en la oferta democrática, la oportunidad de darle el chance a gente que quiere plantear propuestas de futuro y, ¿por qué no?, también intentar empezar a romper las reglas tradicionales de la política. Creo que desde que se da la ruptura al bipartidismo, Costa Rica empieza a experimentar una serie de movimientos en política que no son los tradicionales, que no son las recetas usuales. Y ¿por qué no hacerle la pregunta al país, ¿y qué pasa si una mujer joven lo lidera? Carolina, ¿y un gobierno suyo no sería en términos generales igual a este? Sin duda alguna no lo sería. ¿Por qué? Yo le apostaría por transformaciones que nos han quedado pendientes. Además, mi estilo es bastante distinto al de Luis Guillermo y al de Carlos Alvarado. Yo apuesto mucho más por los consensos y el trabajo un poco más colaborativo con las diferentes líneas de pensamiento. Además, estar, como te decía, siendo la presidenta de 47 de oposición me marcó en las formas de hacer política. Y yo le apostaría a algunas transformaciones que hoy no han sido prioritarias. ¿Cómo cuál? Sectorización y transporte público, decididamente. O sea, pero tienen a la primera dama dedicada a eso.
no necesariamente la sectorización se ha priorizado, el CTP no ha transparentado las decisiones de cómo le está dando las concesiones a los operadores, cuál es esa transformación realmente pensada en los ciudadanos en temas de transporte público. Reconozco la labor de Claudia en la iniciativa del tren y de trabajar muchos de los temas de construcción y de mejora de la infraestructura vial, pero para mí el esquema tiene que ir mucho más pensado en el peatón y la peatona, en las personas que utilizan las ciudades y que necesitan moverse de manera mucho más ágil.